Ahora que habían dejado de seguir adelante, volvía el peligro, incluso en Maidenhead Bay, en el límite septentrional del estado, junto a la frontera con Canadá, a cientos de kilómetros de su antiguo hogar en el valle del Chatham. El peligro existía. Ahora que Zacharias Jones estaba matriculado en una escuela primaria y Hazel Jones trabajaba 6 días a la semana en el Bay Palace Theatre, donde cualquiera podía entrar y comprar una entrada. El peligro había vuelto. Él era el peligro, aunque nunca se pronunciara su nombre. Tignor había alcanzado un extraño poder con el paso del tiempo. Era como tener un cielo bonancible, sin nubes. Allí, en el borde del lago, sucedía que alzabas la vista y veías que, de repente, el cielo se había llenado de nubes, presagios de tormenta arrastrados a través del lago Ontario en pocos minutos. Los juegos de su madre surgían de no se sabía dónde. Zack se esforzaba por entender la naturaleza del juego, incluso mientras lo estaba jugando, porque siempre había reglas. Los juegos tienen reglas, como la música tiene reglas. ¿De dónde procedían aquellas reglas? Zack lo ignoraba por completo. El juego de los guijarros que desaparecían. Hazel colocó 15 guijarros de distintos tamaños y formó en el alféizar de la ventana más grande que daba al callejón situado tras la farmacia Hot. Uno a uno fueron desapareciendo. A comienzos del invierno solo quedaban 3. Una de las reglas del juego era que Zack podía advertir la ausencia de una de las piedrecitas, pero no preguntar quién se la había llevado o por qué. Se trataba, sin duda alguna, de su madre. Pero, ¿por qué? Años más tarde, Zack entendería que aquellos eran juegos infantiles por necesidad, no por elección. Habían recogido los guijarros en una playa pedregosa situada junto al puente de St. Mary Island, uno de los sitios favoritos de los dos para pasear al borde del río San Lorenzo. A los guijarros se los valoraba como piedras preciosas, piedras de la buena suerte. Varios poseían una belleza llamativa, teniendo en cuenta que solo se trataba de simples piedras, suaves y con estrías de distintos colores, como si estuvieran hechas de mármol. Zack no se cansaba de mirarlas, ni de tocarlas. Otros guijarros no eran hermosos, sino densos y feos, como puños cerrados. Resumaban, sin embargo, una fuerza especial. Zack no los tocaba nunca, pero le proporcionaba un extraño consuelo verlos todas las mañanas en el alféizar. Sin un orden discernible, durante un periodo de meses, los guijarros fueron desapareciendo. No daba la sensación de que importase si
eran bonitos o feos, grandes o pequeños. Había un algo de imprevisible en el juego que mantenía a Zack en estado de perpetua inquietud. Estaba claro que su madre retiraba los guijarros, pero no lo reconocía y Zack no podía acusarla. Parecía ser una regla tácita del juego que los guijarros desaparecían durante la noche por una especie de intervención mágica. Otra regla tácita era que Zack, por su parte, no podía retirar ninguno de los guijarros. Se había llevado uno de los bonitos para esconderlo bajo el colchón de su cama, pero su mamá debió de encontrarlo allí porque también desapareció. Si desaparecen todos los guijarros antes de que nos se encuentre, eso será una señal de que nunca nos encontrará. Él, el papá que no había que nombrar. Ahora que Hazel Jones era acomodadora en un cine, tenía una manera de hablar que imitaba a determinadas actrices de Hollywood. En su calidad de Hazel Jones, podía aludir a cosas de las que la madre de Zack preferiría no ocuparse. Estaba la mamá que había tenido otro nombre cuando vivían en una vieja granja demasiado grande en Poor Farm Road, junto al canal en donde él jugaba, y había un papá que tenía un nombre que no había que recordar, porque si no, su mamá se disgustaría mucho. Zack vivía con el temor a disgustarla. Ahora está mamá, ahora mamá lo será todo para ti. De manera que cualquier cosa que Hazel Jones dijera con aire despreocupado era, de algún modo, no real, pero podía utilizarse como vehículo para una comunicación real, como se puede hablar por la boca de una máscara, escondiéndose gracias a la máscara. El otro juego era el juego del miedo, porque Zack no podía estar nunca seguro de que fuese un juego. Unas veces en la calle, otras en una tienda, en cualquier sitio público, Zack advertía el repentino temor de su madre, la manera en que se inmovilizaba en mitad de una frase o le apretaba la mano hasta hacerle daño, mirando a alguien a quien él, Zack, no había visto aún y al que podía no llegar a ver. Su madre podía decidir que no había peligro, o dejarse de repente llevar por el pánico y empujarlo al interior de un portal, meterlo en unos almacenes y correr con él hasta la puerta trasera, sin importarle que otros se los quedaran mirando. La madre joven, pálida como una muerta, y su hijito corriendo a medias como si temieran por sus vidas. Siempre sucedía muy deprisa. Zack no se resistía, no hubiera querido resistirse. Su mamá tenía mucha fuerza cuando estaba desesperada. En una ocasión, lo empujó detrás de un coche estacionado. Trató torpemente de protegerlo con su cuerpo. «Nayli, te quiero». Su antiguo nombre, su nombre de bebé. Su mamá
lo había pronunciado sin darse cuenta, presa del pánico. Más tarde, Zack se daría cuenta de que su mamá había creído que iban a matarla y de que aquello había sido su despedida, o había pensado que iban a matarlo a él. En contadas ocasiones vio Zack de verdad al hombre que veía a su madre. Era alto, ancho de espaldas, de perfil o completamente de espaldas, el rostro impreciso, pelo muy corto, gris brillante. Una vez salía del Maidenhead Inn e hizo una pausa bajo la marquesina para encender un cigarrillo. Llevaba chaqueta deportiva y corbata. En otra ocasión, estaba precisamente delante del supermercado Iga cuando Zack y su mamá salían con el carro de la compra, de manera que Hazel tuvo que cambiar de dirección, presa del pánico, chocando con el cliente que iba detrás de ellos. El carrito contenía sus exiguas provisiones que tuvieron que abandonar en la prisa por escapar utilizando una puerta trasera. Para entonces, por fortuna, el gerente de liga conocía a Hazel Jones y sus compras fueron guardadas para que pudiera recuperarlas a la mañana siguiente. Zack quedaba estremecido, asustado a causa de aquellos encuentros, porque sabía que en cualquiera de ellos podía tratarse de él, y que a su mamá y a él los castigarían por lo que fuese que habían hecho, porque él no perdonaba nunca. De regreso al apartamento, su mamá bajaba los estores de todas las ventanas. Al anochecer, Hazel encendía solo una lámpara. Zack la ayudaba a arrastrar su sillón más pesado para colocarlo delante de la puerta, cerrada con 2 vueltas de llave. Ninguno tenía muchas ganas de cenar aquella noche, y después, mientras Zack practicaba al piano con el teclado de papel, se distraía al oír, detrás de las precisas notas y de los acordes del instrumento imaginario, los gritos de un hombre incrédulo y furioso que ni siquiera se aplacaba ante el angustiado terror de un niño. No era él, Zack. Creo que no. Esta vez no. Encorvado sobre el falso teclado, sus dedos que golpeaban las teclas de papel, el sonido del piano expulsaría el otro ruido si sus dedos no desfallecían. Por la mañana, los guijarros en el alféizar de la ventana. Era un día muy claro. El sol entraba a raudales a través del cristal y las piedras estaban calientes al tocarlas. Zack llegaría a darse cuenta de que el juego de los guijarros no era un simple juego. Era real, como papá era real, aunque invisible. Su mamá no mencionaría lo que había sucedido anterior o que casi había sucedido. Esa era una regla del juego. Lo abrazaba y le daba un beso sonoro y húmedo, al tiempo que decía
con su voz decidida de Hazel Jones para hacerle sonreír. Superamos la noche. Sabía que lo conseguiríamos. Poco a poco surgió una curiosa variante del juego de él. Se trataba de un juego enteramente de Zack, con reglas de Zack. Por casualidad, era el niño y no su mamá quien veía al hombre, un individuo que se parecía mucho a la persona de la que no podían hablar, pero que, por alguna razón, sucedía que su mamá no llegaba a verlo. Zack esperaba, cada vez más tenso. Zack esperaba a que su mamá viera a aquel hombre y reaccionase. Y si Hazel veía o al verlo no le prestaba una atención especial, Zack notaba que algo se le rompía en el cerebro. Perdía el control de repente. Se lanzaba contra su madre, golpeándola. «Zack, ¿qué te pasa?» Zack parecía furioso de repente. La empujaba, la golpeaba con los puños. «Pero, ¿de qué se trata, cariño?» Para entonces, el peligro podía haber pasado. El individuo, el desconocido, había doblado una esquina, había desaparecido. Posiblemente no era nadie. Zack lo había imaginado. Sin embargo, lleno de furor infantil, Zack alzaba el labio superior, descubriendo los dientes. Era un gesto habitual de su padre y verlo en el niño resultaba aterrador. ¿No te has enterado? ¿No lo has visto? Yo sí. Podía haberse puesto a tu lado y ¡pum, pum, pum! Dispararte en la cara y ¡pum! Disparar contra mí y no hubieras podido hacer nada para evitarlo. ¡Te aborrezco! Dominada por el asombro, Hazel Jones miraba fijamente a su hijo enfurecido. Era incapaz de hablar. Capítulo 8.